hablar sobre inteligencia emocional. Artificial. Emocional. Estoy muy emocionada de Javier. Va a correr a cargo de Javier Ruiz. Él es químico y profesor de Nueva Acrópolis desde hace muchos años y filósofo de educación. Él forma parte de la escuela de Nueva Acrópolis de Huelva y ha venido para ilustrarnos de este tema que ha investigado mucho. Así que os voy a dejar con Javier. Os rogaría los móviles, por favor, que no son inteligencia emocional, ponerlos en silencio, y si tenéis preguntas, dejad las preguntas para el final para no interrumpir el fluido de la conferencia. ¿Vale? Muchas gracias, Laura. Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial. Digo vamos porque me gustaría sobre todo compartir una serie de reflexiones y de pensamientos que es lo que me ha motivado, sobre todo que durante los últimos 6 meses haya saltado de los medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo. Aunque la inteligencia artificial sí está presente prácticamente desde que se desarrolló la informática. Entonces yo quisiera comenzar esta breve charla con una noticia que yo leí en el ABC hace aproximadamente unos 2 o 3 meses. Y es esta. Es una noticia que apareció el 3 de abril y nos dice que un profesional sanitario, es decir, una persona con formación, una persona con educación, con cierto nivel cultural, con cierto nivel, se le supone, filosófico, científico, un médico, se pone a chatear con ELIZA. ELIZA es un programa de simulación informática que lo que hace es simular una conversación humana. Esto en su momento se desarrolló en los años 60 por un informático, ahora lo vamos a ver, y él desarrolló varios programas sobre lo que serían simulaciones de conversación, con el objetivo de que pudieran tener un tratamiento psicológico, no que fuera un tratamiento psicológico exactamente lo que puede hacer un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, pero que por lo menos en un momento dado pudiera servir como test, como prueba. Eso parece ser que tuvo cierto éxito en los años 80, en los primeros ordenadores que se empezaron a vender a nivel masivo, a nivel personal, de lo que se dieron los precursores de los PC, ya aparecía este programa, y hoy en día se lo puede encontrar con mucha facilidad en internet mediante lo que se llama el doctor Abuso. Creo que está por la versión 7.0. Entonces este hombre, un padre de familia además, que estuvo 6 meses chateando con ELIZA. Y lo que él empezó a chatear con ELIZA porque se sentía altamente preocupado por el cambio climático que estamos sufriendo y por las consecuencias que podía tener, incluso llegar a la extinción de la humanidad. Por consecuencia empezó a chatear por este programa, no en plan broma, sino, bueno, parece ser que buscaban una serie de soluciones. Y a la hora cuando estuvo chateando, lo que consiguió fue que ese programa, claro, eso es sencillamente un programa de simulación, eso no es un ser humano con el que uno pueda conversar o buscar soluciones. Lo que hizo fue reflejar de alguna forma las propias obsesiones y los propios temores que tenía este profesional, hasta que llegó el momento que lo que hizo fue potenciar lo que tenía dentro. Reflejar sencillamente lo que tenía dentro y optó por la opción de quitarse la vida. Porque le decía el programa que no había solución para el cambio climático, pero que el programa no le decía nada. El programa lo único que hacía era, a través de una serie de conjuntos de instrucciones y simulaciones previamente programadas, reflejar lo que la persona que chateaba, lo que el chateante le decía o llevaba dentro. La inteligencia artificial, como digo, empezó prácticamente con los primeros ordenadores. Yo quisiera sobre todo traer a colación este experimento que es un experimento mental del filósofo John Searle, también es matemático, destacando en lo que sería la lógica matemática y todas las consecuencias que tiene.
Entonces, en 1980, para tratar de demostrar que un ordenador jamás podía tener lo que llamamos conciencia humana, ideó un experimento. Es lo que se conoce como el experimento de la caja china. Imaginemos lo siguiente, es decir, tenemos una entrada y tenemos una salida. Y un hombre está dentro de una habitación, esta habitación está cerrada, pero solo puede recibir una serie de símbolos en chino. Él tiene una serie de instrucciones mediante una serie de libros, una serie de programas, una serie de tareas, listas de instrucciones, que le van a decir lo que tiene que hacer si le entra el símbolo chino, por decir Shenzhen, o si te entra el símbolo chino Shenzhen, tú tienes que pegarlo con el símbolo chino Shenzhen, por decir algo. Entonces el hombre puede ser muy bueno en su tarea, de manera que una vez que le entra un símbolo chino, él lo va cuadrando según las instrucciones que tiene. Se me olvidó decir que el hombre no tiene ni idea de chino, pero que sí tiene un conjunto de instrucciones que le permite, uno, reconocer los símbolos, y dos, el darle una salida a los símbolos que le están entrando. Fuera de esa habitación, de esa caja, hay una serie de personas que le van introduciendo los símbolos en chino y luego están recibiendo la salida que le da lo que está dentro de la caja, siguiendo las instrucciones que hemos visto, siguiendo un manual de gramática china o manual de lo que sea. El hombre puede ser tan bueno en su trabajo y los programadores pueden ser tan eficaces a la hora de introducir la información y de obtener la salida, que prácticamente podríamos tener una traducción simultánea en chino. ¿Pero eso quiere decir que el hombre que está dentro de la caja sabe chino? Eso es una pregunta interesante. Porque esa es la diferencia que hay entre lo que es simple sintaxis y lo que es semántica o significado, lo que sería la conciencia. Desde luego, esto es un experimento mental, como yo digo. Hoy en día, con la potencia que tiene un ordenador, prácticamente se puede hacer una traducción simultánea. En muchos casos es indistinguible, pero lo que hacen los ordenadores es seguir un conjunto de instrucciones. No podemos decir que ellos entiendan. No podemos decir que un ordenador entienda chino porque esté haciendo una traducción simultánea al chino o entienda cualquier idioma. De hecho, lo único que hacen los ordenadores, y fijémonos, es seguir las instrucciones que previamente se le han dado mediante un conjunto de respuestas que llamamos sí y no. Yo voy a tratar entonces de exponer este punto de vista filosófico para que todos veamos que exactamente inteligencia no es, y luego veremos que tampoco es algo exactamente artificial. Inteligencia, hombre, el término, la palabra es muy bonita y claro, vende muy bien. Pero inteligencia en el fondo lo que nos quiere decir es que estamos eligiendo algo, optando por algo, seleccionando algo de una serie de opciones previamente con una serie de criterios nuestros. No está relacionado con el cálculo y no está relacionado, como vamos a ver ahora, con la lógica, especialmente con la lógica matemática. Este es John McCarthy. Este fue el que inventó el término de inteligencia artificial. Lo utilizó durante una serie de charlas que dio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se suele escribir como MIT. En 1956 tengo yo aquí anotado. Él empezó a utilizar este término porque empezó a desarrollar una serie de lenguajes informáticos para empezar a tratar con los primeros ordenadores. Que no todo fuera una cadena de símbolos, 1, 0, 1, 0, 1, 0, bits del tipo sino con la lógica binaria que trabaja, sino a partir de eso, que sería la base del código máquina, desarrolló un lenguaje que nos permite interaccionar con eso. Tengo aquí anotado que él desarrolló los códigos de lenguaje LIPS, lenguajes de paradigma funcional, que se utilizarán para los procesos recursivos o de repetición, de iteración, que necesita un ordenador para poder darnos una respuesta. Luego, algunos lenguajes empezaron a utilizar lo que se conoce como el paradigma lógico. Este paradigma lógico está basado en los procesos lógicos
que en nuestra cultura occidental fue el primero que consiguió, digamos, sistematizarlos, fue Aristóteles. Aristóteles es uno de los grandes pilares de la filosofía griega y universal desde entonces. Fue filósofo, naturalista, también fue matemático y desarrolló lo que serían los primeros fundamentos de lo que llamamos como lógica. Y aquí está otro de los grandes filósofos, en este caso del siglo XVIII, que es Kant. Kant va a desarrollar lo que se va a llamar también como la lógica kantiana o la lógica trascendental. Él establece en la crítica de la razón pura que si únicamente mediante el razonamiento no podemos llegar a deducir o a razonar para llegar a conclusiones que sean ciertas. Necesitamos de alguna forma la impresión de los sentidos, una serie de elementos previos con los que tenemos que trabajar. Él lo va a llamar condiciones a priorísticas o condiciones a priori. Él también te dice que solamente con las impresiones de los sentidos, con lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que podemos tocar o oler, tampoco vamos a llegar a la verdad. Necesitamos casar las dos cosas. Entonces la casa es la lógica trascendental. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque precisamente en el siglo XIX una serie de matemáticos van a tratar de darle un fundamento lógico a las matemáticas. Y los ordenadores van a trabajar con sistemas de lógica matemática, mediante una serie de instrucciones, si, no, lo que se llama bits 1, 0, que originalmente fueron relés o transistores, que hoy en día, bueno, pues los conocemos como los microchips, por la potencia de cálculo tan grande que tienen, pero que en el fondo van a funcionar siempre mediante este esquema de lógica binaria, sí, no, lo que luego veremos como una cadena de símbolos 1, 0. Entonces, en el siglo XIX, como decía, se intentó darle a las matemáticas una base lógica. Es decir, reducir las matemáticas a una serie de conceptos lógicos. David Hilbert fue uno de estos grandes matemáticos y en un congreso, justo a primeros del siglo XX, él estableció 20 proposiciones y en una de las proposiciones que serían los retos del siglo XX, él propuso que se le diera a las matemáticas un fundamento lógico. Es decir, nosotros tenemos los números naturales, tenemos la aritmética, tenemos la geometría, tenemos una serie de ciencias, pero estas ciencias me gustaría que tuvieran un fundamento lógico que estuviese un poquito más allá de lo que a veces sentimos como mera intuición o mero ingenio. Entonces, David Hilbert trató de darle un fundamento lógico a las matemáticas. Él no pudo hacerlo. Bertrand Russell, mediante lo que sería la lógica booleana o el álgebra booleana de conjuntos, intentó darle unos fundamentos, pero él llegó a una conclusión de que hay como una especie de agujero en el álgebra booleana o en la teoría de conjuntos que permiten que no sean exactamente algo que se pueda fundamentar mediante procesos lógicos. Estoy diciendo esto porque lo que me interesa saber es entender que las máquinas no son inteligentes. Entonces quiero darnos un fundamento filosófico. Bueno, eso, Gödel, uno de los grandes matemáticos y también lógicos del siglo XX, nos dijo lo siguiente: en cualquier sistema, esto es importante, de axiomas o de teoremas que van a seguir las reglas de la lógica que hemos visto antes, o bien aristotélica o bien de Kant, van a existir una serie de proposiciones que no se van a poder demostrar, y se va a poder demostrar su falsedad. Esto empieza por lo siguiente. Se trató de un matemático, un italiano del siglo XIX, que él consiguió sistematizar la aritmética en 5 reglas. Es decir, los números naturales, 1, 2, 3,
y las operaciones de sumar, restar, multiplicar, él estableció que con esas 5 reglas se podía deducir todos los teoremas de la aritmética. Pero Kurt Gödel, al estudiar los teoremas de Peano, se dio cuenta de que esos teoremas tenían un agujero. Es decir, por sí mismos no se sostenían. Es decir, algunas de las proposiciones que había deducido Peano, sus 5 postulados, no se podían demostrar siguiendo las instrucciones de la lógica. Esto es lo que se llama el primer teorema de incompletitud. Si luego tenemos que introducir otro teorema para poder completar los 5 primeros, veremos luego que si estudiamos ese sexto teorema tampoco se puede demostrar. Y así tendríamos que seguir introduciendo proposiciones o axiomas. Es decir, en un sistema lógico formal siempre va a haber proposiciones indecidibles. Eso quiere decir, estas proposiciones indecidibles son cierto tipo de verdades, pero este tipo de verdades no podemos demostrarlas. Y también es curioso porque no podemos demostrar su falsedad. La única forma entonces que podamos saber que sean ciertas o que sean falsas es por lo que se suele llamar intuición. Este es Alan Turing. Este es un matemático británico, se le considera el padre de los ordenadores porque por primera vez él consiguió, para poder abrir, digamos, el código alemán que utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para sus comunicaciones, tuvo que desarrollar lo que sería el Colossus, que es lo que se considera, si no exactamente el primer ordenador, pero sí por lo menos una máquina, la primera máquina automatizada que era capaz de descifrar un conjunto de instrucciones previamente establecidas. Entonces, esta es la idea detrás de los computadores. Él dijo que un ordenador iba a ser lo que él llamaba una máquina A de Turing. Una máquina A de Turing consiste en lo siguiente: tiene una serie de instrucciones, tiene un conjunto de entrada y un conjunto de salida. Cuando se le mete la entrada, esa máquina empieza a calcular mediante procesos que son mecánicos, estrictamente lógicos o estrictamente axiomáticos. Si el problema tiene solución, esa máquina en algún momento se detendrá y nos dará una respuesta. La respuesta puede ser: sí, lo que tú me dices es cierto, o no, lo que tú me estás diciendo es falso. Pero es una respuesta y está obtenida mediante un procedimiento estrictamente lógico axiomático. Este es Alan Turing y el Colossus. Lo que sucede es lo siguiente, que si esa máquina A de Turing, la máquina analítica, necesita una serie de instrucciones para seguir una serie de reglas lógicas, axiomáticas, y ya hemos visto que en ese principio de lógica axiomática siempre va a haber introducida proposiciones indecidibles, nunca vamos a poder saber si una máquina va a poder resolverlo todos los problemas. Es decir, en la programación de un ordenador, que en el fondo es una máquina de Turing, siempre